77.500.000, 77.500.010, 77.500.060. Ya, es la hora de la presentación. Bueno, lo que siempre he dicho, ¿no? Yo siempre he soñado con jugar en este club. Desde muy pequeñito veía los partidos de Iztacalco. Y bueno, voy a dar todo, porque aquí lo que me trae no es el dinero, sino la fe en este proyecto. Así que hoy vamos a hablar sobre los fichajes que más dieron de qué hablar. ¿Funcionaron o no? Aquí, en Cali Arena. Al final se cayó la contratación porque no llegó mi pase internacional. Pero vamos a hablar de los últimos 25 años. Vamos a hacerlo rápido. Los últimos 25 años, ¿cuál fue el fichaje más sonado, del que más se habló y cuál fue el resultado? Por un lado, ¿cuál fue el fichaje más mediático? Y por el otro, ¿quién acabó siendo realmente el más rentable de todos los fichajes de cada año? Y vamos a ver cuántas veces coincidieron. El más caro, el que más llamó la atención y además el más rentable de todos. Les adelanto que fueron bastante pocas en las que se dieron estas circunstancias todas juntas, pero empecemos de una vez y esto nos lleva a 1997. Quedamos que íbamos a analizar los últimos 25 años porque tras una sola temporada en el Barcelona, Ronaldo Nazario se convirtió en el jugador más caro del mundo cuando lo fichó el poderoso Inter de Milán. Sin embargo, las rodillas del brasileño se rompieron una y otra vez, evitando que el fenómeno cumpliera las expectativas. Sí lo hizo Rivaldo, quien ese mismo año llegó al Barcelona procedente del Deportivo La Coruña y lo que era un parche para tapar la dolorosa salida de Ronaldo, acabó siendo un héroe en el Camp Nou. Hubo una vez en que el Betis fue capaz de romper todos los récords mundiales establecidos en el fichaje de un jugador. Fue en 1998 cuando Denilson llegó en plena burbuja económica de la liga, pero nunca pasó nada con él. Poquito más de la mitad de lo que pagó el Betis por Denilson desembolsó el Manchester United por los servicios del delantero trinitario del Aston Villa, Dwight York. Esa misma temporada, York fue campeón goleador y MVP en el año inolvidable del triplete. Bienvenidos a 1999, el último año en que las grandes transferencias se pagaron en liras o en pesetas. Tras una sola temporada en la Lazio, Christian Vieri se convirtió en el fichaje más caro de todos los tiempos, más que Denilson, cuando fue fichado por el avaricioso Inter de Milán. En ese mismo mercado, el Milan se gastó la mitad en Andriy Shevchenko del Dinamo de Kiev. Y vaya que le salió barato, pero no tanto como Thierry Henry. El entonces delantero de la Juventus le costó al Arsenal una tercera parte de lo que Vieri al Inter. Y bueno, la verdad es que no estuvo mal tirada por Arsène Wenger. Año 2000, Luis Figo, el fichaje más polémico de todos los tiempos. Es debatible si el portugués volvió a ser en el Real Madrid el tamaño de jugador que fue en el Barcelona. Lo que no hay duda es que estamos ante una de las excepciones. El extremo primer fichaje Florentino Pérez no solo fue el jugador más caro de ese mercado, también el más rentable. Aunque ese año, con mucho menos ruido y 5 veces más barato, llegó a ese mismo vestidor Claude Makelele, procedente del Celta. Ustedes dirán, ¿quién de los dos fue mejor fichaje? Aunque les suene raro, el de Zinedine Zidane, deportivamente hablando, no fue tan exitoso. El fichaje bomba de 2001 no es que haya fracasado en el Real Madrid, ni mucho menos, pero no ganó tantas cosas. Una Champions y una Liga en 5 años. El dinero ingresado por Zidane ayudó a la Juventus a financiar 2 apuestas que, si echamos la vista atrás, fueron fichajes todavía más exitosos que el de Zidane por el Real Madrid. En aquel 2001 llegaron a la Juventus 2 leyendas, Pavel Nedved y Gianluigi Buffon. El galáctico del tercer año de Florentino Pérez fue Ronaldo. El brasileño tuvo un primer año magnífico, pero tras esa primera temporada, el Madrid entró en una crisis de la que ya no salió. En ese mismo mercado, el Milan fichó del Inter a un mediocampista neerlandés. La contratación del ex madridista pasó casi desapercibida. 2 Scudettos, 2 Champions y casi una década de rosonero nos hacen concluir que el verdadero gran fichaje de 2002 se llamó Clarence Seedorf. El fichaje bomba de 2003 fue protagonizado de nuevo por el Real Madrid. Ahora, el más caro de todo el mercado se llamaba David Beckham. El inglés le echó ganas, pero es que ese mismo año Barcelona fichó a Ronaldinho, que de hecho fue el plan B
porque el recién llegado Laporta había prometido traerse al propio David Beckham. ¿Fue Ronaldinho el fichaje de 2003? Piensen bien antes de decir que sí, porque ese mismo verano llegó Cristiano Ronaldo al Manchester United, justo para usar la 7 de Beckham, y a la mitad de precio. Deco fue el fichaje que más ruido hizo en 2004. El portugués había ganado la Champions con el Porto y llegaba al Barcelona de Ronaldinho. No le fue mal, pero Samuel Eto'o terminó escribiendo mucha más historia en el club sin haber absorbido los reflectores de fichaje estrella del Barça en aquel año. Pero no solo Eto'o acabó siendo más rentable que Deco, también un adolescente llamado Wayne Rooney, que llegó ese año al Manchester United procedente del Everton, y Didier Drogba, el delantero del Marsella, por el que apostó el Chelsea. 2005 fue el año de Robinho. Bueno, más bien el verano de Robinho, porque cómo se cocinó esa contratación, hasta que por fin el Real Madrid se hizo con los servicios del nuevo Pelé. Mucho menos alboroto hizo otro joven que llegó al Madrid ese mismo verano, pero a diferencia de Robinho, aunque casi nadie fue al Bernabéu para darle la bienvenida, ese lateral derecho que jugaba en el Sevilla se convirtió no solamente en lo que apuntaba una promesa del fútbol español, sino que una leyenda que respondía al nombre de Sergio Ramos. Andriy Shevchenko fue el fichaje bomba de 2006, ahora sí. El Balón de Oro del Milan llegaba a Londres con todo el cartel del mundo. Nadie imaginaba que se le iba a olvidar marcar goles. A la mitad de su precio llegó el futbolista más joven de la historia del fútbol argentino. Con 18 años, Sergio El Kun Agüero dejaba Independiente para jugar en Europa con el Atlético de Madrid. 2007, Thierry Henry llega al Barcelona de Messi, Eto'o y Ronaldinho para hacer una delantera de época, los cuatro fantásticos. Bueno, esa era la idea, porque con mucho menos glamour, otro francés fue fichado en ese mismo mercado y acabó haciendo mucha más historia. Franck Ribéry dejó el Olympique de Marsella para enrolarse en el Bayern Múnich, un ejemplo más de cómo los mejores fichajes no suelen ser los más ruidosos. Dos brasileños venidos a menos protagonizaron el mercado del año siguiente. Ronaldinho se iba al Milan y Robinho, nadie lo podía creer, al Manchester City. Ese mismo año, el fichaje de otro brasileño vendió menos periódicos. Dani Alves, lateral derecho del Sevilla, no fue particularmente barato, pero vaya que fue una de las mejores inversiones del siempre despilfarrador Fútbol Club Barcelona. 2009 fue un año especial. Todo el verano se habló de Cristiano Ronaldo. Llegaba, no llegaba, 70, 80, 90 millones de euros, hasta que por fin, tras portadas y portadas adelantando su inminente llegada al Real Madrid, Cristiano Ronaldo fue presentado ante un Santiago Bernabéu lleno solo para saludarlo en su presentación. El entonces fichaje más caro de todos los tiempos es una extrañeza. Su rendimiento justificó plenamente tanto revoloteo y de hecho hasta se quedó corto. Fernando Torres traicionó a Liverpool yéndose al Chelsea en el último día del mercado de invierno. El fichaje más caro de aquella temporada no salió nada bien. Más barato le costó David Villa al Barcelona. El compañero de Torres en la Copa del Mundo conseguida en aquel verano en Sudáfrica lo ganó todo en la mejor versión del Barça. Y lo mismo podemos decir de Ángel Di María en el Real Madrid. Procedente del Benfica, el argentino costó 5 veces menos que el Niño Torres. Ni siquiera tuvo presentación oficial y rindió 5 veces más que Torres en el Chelsea. O 10. Javier Pastore fue el primer fichaje del jeque recién llegado al Paris Saint-Germain y el más caro de todos los traspasos realizados en 2011. Ahora, que si un jugador dio más aún de qué hablar, fue Cesc Fábregas y su vuelta al Barcelona tras haber triunfado en el Arsenal desde los 16 años. Sin embargo, ni Pastore ni Cesc cumplieron las expectativas. 2 millones más barato que Pastore fue Kun Agüero, fichado por el Manchester City antes de convertirse en el extranjero con más goles en la historia de la Premier League. Pero es que en ese mismo 2011 llegó Manuel Neuer al Bayern. Ya me dirán quién fue entonces el gran fichaje de 2011. Vamos a 2012, el año en que Robin Van Persie deja el Arsenal para jugar en el Manchester United. Este fichaje, la contratación más celebrada de aquel año, marca el principio del fin para los Gunners, pero la huella que el neerlandés dejó en el Manchester United se queda corta si la comparamos con la de un mediocampista croata que sin tantas fiestas como otros llegó al Real Madrid ese mismo año procedente del Tottenham Hotspur. Aquí va a haber polémica. Gareth Bale fue el fichaje de 2013, el jugador más caro de todos los tiempos, rompiendo el récord de Cristiano Ronaldo. Pero, ¿fue Gareth Bale al final el mejor fichaje de aquel año? Competencia, Neymar llegó al Barcelona.
Cavani al PSG e Higuaín al Napoli. Brasileño, uruguayo y argentino fueron más históricos en sus entonces nuevos equipos. Eso es debatible. ¿Fueron menos caros? Bueno, de eso no hay duda. El gran fichaje de 2014 se llamaba Luis Suárez. Envuelto en la polémica de su enésimo mordisco ahora en el Mundial, el uruguayo llegaba como figura de la Premier League. Fue el fichaje más sonoro de aquel verano, aunque James Rodríguez como goleador del Mundial al Real Madrid y Ángel Di María como campeón de la 10ª al Manchester United no estuvieron nada lejos en lo que se refiere al alboroto generado, en resonancia y en precio, porque en rendimiento lo del uruguayo fue otro nivel. En 2015 sí que fue Ángel Di María el fichaje más sonado de todos. Tras haber fracasado en el Manchester United, volvió a mover un solo año después una cantidad astronómica de dinero para aterrizar en París. Ha pasado el tiempo y podemos concluir que cumplió, tal vez hasta superó las expectativas. Ahora, ¿fue Di María el mejor fichaje de ese año? Tomando en cuenta que Kevin De Bruyne llegó en aquel 2015 al Manchester City procedente del Wolfsburg, el belga fue presentado con menos ruido, pero fue aún más caro que el argentino. Así que bueno, dejémoslo en empate. Hace ya 5 años que Paul Pogba se convirtió en el jugador más caro de todos los tiempos. Por primera vez desde Denilson y Vieri en el siglo XX, un equipo que no era el Real Madrid rompía el récord. Ese mismo año, 2016, Sadio Mané llegó al Liverpool procedente del Southampton. Pogba costó 105 millones de euros, Mané 41. Pero si de títulos y rendimiento hablamos, el senegalés resultó 105 veces mejor fichaje. 2017 fue el año en el que el PSG pagó 222 millones de euros por Neymar, una cifra que suponemos tardará muchísimo en romperse. Y Neymar no lo ha hecho mal en París. Nadie se atrevería a decir que ha fracasado, pero Mohamed Salah probablemente ha conseguido en el Liverpool lo que Neymar ya soñaría ganar en París. Y el ex de la Roma costó 180 millones de euros menos que el brasileño. Cristiano Ronaldo es único e irrepetible. En 2018 volvía a protagonizar el fichaje bomba del mercado de verano y hoy podemos afirmar además que fue el más rentable de entre todos los jugadores que cambiaron de equipo en aquel año. Sus números hablan por sí solos, aunque el portugués no haya logrado romper el hielo entre la vieja señora y la orejona. ¿Quién fue el fichaje bomba de 2019? Cada quien tiene su opinión. Lo cierto es que ahora parecen hasta lejanos los tiempos en que los clubes españoles marcaban la pauta, y fue hace solo 2 años cuando Eden Hazard llegó al Madrid, Antoine Griezmann al Barcelona y Joao Félix, el más caro de todos, al Atlético de Madrid. Pero los tres han sido decepcionantes, por no decir desastrosos. Al final, el mejor fichaje de 2019 resultó Romelu Lukaku, del Manchester United al Inter de Milán. El mercado del año pasado estuvo marcado por la crisis post-COVID, pero el Chelsea había cumplido su castigo en 2019 y tenía guardado su dinero para fichar doble. Se llevó entonces a los alemanes Timo Werner y Kai Havertz. El tiempo dirá qué tanta historia acaban haciendo en Londres. Werner tuvo un año pésimo y Havertz también, claro, salvo un pequeñísimo último detalle. Por ahora, el mejor fichaje de 2020 fue uno más silencioso, Rubén Díaz, ganador al mejor jugador de la Premier League pasada. Hasta aquí llegamos con este minucioso análisis de los últimos 25 años y cómo muy poquitas veces, pero muy poquitas veces, el fichaje bomba terminó siendo el mejor de todas las contrataciones de cada año. Así que espero que hayan aprendido una bonita lección. Veremos si un tal Lionel Messi acaba siendo, conforme pasa el tiempo, considerado el mejor fichaje de 2021, porque eso del fichaje bomba ya lo tiene ganado. Por supuesto, de aquí al 31 de agosto, que se cierre la ventana de fichajes. Dejen sus comentarios, activen la campanita de notificaciones, suscríbanse ya al canal y lo más importante de todo, nos vemos en la próxima entrega.